Hola, mi nombre es Diana Dunn, soy estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro y este video es acerca del derecho probatorio, más específicamente sobre la confesión y sus temas que derivan de este. La confesión, podemos decir que la confesión es una prueba oral porque consiste en el testimonio que contra sí misma rinde una de las partes y que no puede versar sino sobre hechos. En otro orden de ideas, en el sistema procesal venezolano, la confesión constituye uno de los medios de prueba. El Código Civil la contempla en sus artículos 1400 al 1405 y el Código de Procedimiento Civil está encabezando lo referente a los medios probatorios señalados por la ley y se regula en el capítulo 3 del título 2 del libro segundo. Existe una capacidad para la confesión. Para que la confesión produzca efecto, debe hacerse por persona capaz de obligarse en el asunto sobre que recae. Así lo establece el artículo 1405 del Código Civil. Existen también ciertos requisitos. Los requisitos de existencia, que estos pueden ser de una declaración de parte, debe tener un objeto de hechos, los hechos sobre los que versa deben ser favorables a la parte contraria o perjudiciales al confesante, y por último que se expresa. También existe la clasificación de la confesión. Respecto de las propiedades que se refieren al juez, la confesión pueden ser de dos formas, judiciales o extrajudiciales. La judicial es aquella hecha por la parte o por su apoderado dentro de los límites del mandato, ante un juez, aunque éste sea incompetente según el artículo 1401 del Código Civil. Y por último tenemos la extrajudicial, que es aquella que se hace fuera del proceso, a la parte misma o a quien la representa, o también a un tercero según el artículo 1402. Existen también algunas diferencias y semejanzas entre la confesión judicial y la extrajudicial. Entre las semejanzas tenemos que ambas versen sobre la verdad de un hecho, que siempre será una u otra de las partes interesadas y que ambas son declaraciones. Y sus diferencias podrían ser que no son iguales su eficacia es probatoria. La judicial hace plena prueba del hecho confesado, mientras que la extrajudicial produce el mismo efecto si se hace a la parte misma o a quien la representa. Y otra diferencia es que si se hace a un tercero, produce solo un indicio, según el artículo 1402. La confesión judicial, por su parte, puede ser expresa o provocada. Tenemos lo que es la eficacia probatoria. La fuerza o eficacia probatoria de la confesión depende de la persona que la recibe, es decir, de quien haya sido el destinatario. Cuando se trata de la confesión judicial, o sea, hecha ante un juez, aun cuando sea incompetente, produce plena prueba acerca del hecho confesado. Por supuesto, debe cumplirse con todos los requisitos establecidos en el CPC para los actos procesales y los particulares de la confesión. Están lo que son las posiciones juradas. Son formas procesales probatorias autorizadas por la ley mediante las cuales una parte se somete a interrogatorio por la parte contraria, con la obligación de contestar las posiciones que se le formulen, según el artículo 403 del Código de Procedimiento Civil. Está en la oportunidad para proponerlas. Las posiciones solo podrán efectuarse sobre los hechos pertinentes al mérito de la causa, desde el día de la contestación de la demanda, después de esta, hasta el momento de comenzar los informes de las partes para sentencia. Corresponde tanto al actor demandante como al demandado ser el sujeto peticionante. No obstante, en el proceso pueden aparecer terceros, bien como partes permanentes o intervinientes en incidencias específicas. Está lo que es la obligación del solicitante. Según lo que dispone la ley procesal, que la parte que solicite la absolución de posiciones juradas debe manifestar expresamente su voluntad de reciprocidad en la absolución, de acuerdo al artículo 406 del Código de Procedimiento Civil. Por último, tenemos lo que son las personas no obligadas a comparecer. En el Código de Procedimiento Civil, una norma que excepciona a ciertas personas de comparecer al tribunal a absolver posiciones. En efecto, el artículo 408, no están obligados a comparecer al tribunal a absolver posiciones las personas eximidas por la ley de comparecer a declarar como testigos. En estos casos, la prueba se realizará siguiendo las previsiones de la prueba de testigos en cuanto sean aplicables. Está lo que es también dentro de este tema el sistema probatorio. Están lo que son las evacuaciones de las posiciones. Corresponde al juez, una vez que ha sido promovida, pronunciarse sobre su admisión y una vez acordadas, el tribunal fijará en el mismo auto la oportunidad en que la solicitante debe absolverse a la otra, considerándose a derecho para el acto por la petición de la prueba. El juramento es la
afirmación solemne que una persona hace ante un juez, de decir la verdad en la declaración que rinde. Esto está establecido en el artículo 425 del CPC. Está lo que es el juramento decisorio, que es un medio probatorio en el cual una de las partes difiere a otra para que de su declaración dependa la decisión final del juicio. Esta tiene ciertos requisitos: capacidad, consentimiento, cumplimiento de las formalidades y un objeto. La capacidad es que se aplican todas las normas relativas a la capacidad. El consentimiento es que debe ser libre, no puede ser producto de coacción física o moral, porque vicia la voluntad y anula la manifestación y el acto jurídico. El cumplimiento de las formalidades hace referencia a que deben cumplirse todas las formalidades procesales de la ley, como el tiempo, el modo y el lugar, en cuanto sean esenciales a la finalidad de la prueba y a la garantía del debido proceso. Y por último, su objeto debe versar sobre hechos de los cuales tenga conocimiento la persona a quien se difiere o de un hecho personal y determinado. Está lo que es la oportunidad. Conforme a nuestra legislación, el juramento puede deferirse en toda clase de juicios civiles, pero no puede promoverse en los juicios penales y en los administrativos. El juramento diferido de oficio está regulado en el artículo 428 del CPC, no obstante, este lo remite a las disposiciones del Código Civil. Y su normativa legal es que las normas que regulan el juramento diferido de oficio son las siguientes. El Código Civil lo establece en el artículo 1419, 1420 y 1421. Y el Código de Comercio en el artículo 40. Está también lo que es la exhibición. La exhibición de documentos tiene por objeto obligar a una de las partes o a terceros a exhibir los documentos que tienen en su poder. Puede presentarse el caso de que el documento que interesa presentar al juez no se encuentre en poder del interesado, sino del contrario o de terceras personas. Y en este caso hay que recurrir a la exhibición como un único medio de lograr ese objetivo. Tiene también ciertas características. Es un proceso incidental que puede seguir una de las partes para servirse de medios probatorios de un documento que se halla en poder de su adversario. Está limitado exclusivamente a los documentos de los cuales quiera servirse una de las partes y que según su manifestación se encuentra en poder de su adversario. La solicitud no va dirigida a la contraparte sino al juez, que es el contralor del procedimiento probatorio. La parte solicitante deberá cumplir los requisitos exigidos en el artículo 436 del CPC. Y como última característica, la intimación al adversario de la exhibición la hará el tribunal, previa fijación de un plazo. Tenemos otro de los temas, el cual es el documento, hace referencia al documento. Se entiende por documento todo escrito público o privado donde conste algo, ya sea una disposición, una obligación o cualquier manifestación de voluntad y cuya finalidad sea demostrar la existencia de un hecho. Existe dentro de este tema también una clasificación. Podemos nombrar dos, de acuerdo a atendiendo a la naturaleza de la declaración representada, que ya son los documentos dispositivos, los testimoniales, los confesorios o los reproductivos, o está también la otra clasificación que es atendiendo al sujeto autor del documento, que son los administrativos, los públicos o auténticos o los documentos privados. Estos son también contados como pruebas por escrito. Un documento público es aquel que es autorizado por funcionario competente para dar fe pública y que tiene como finalidad comprobar la veracidad de los actos que en ella contiene y la firma de las personas que intervienen. Y está lo que es el reconocimiento de instrumentos privados, que es el acto mediante el cual el otorgante o sus herederos o causavientes hacen auténtica la firma que lo autoriza o su escritura autógrafa si no estuviese firmado. Entre ellos existen algunas diferencias. El documento público es presenciado y autorizado por funcionarios públicos competentes, mientras que el documento privado se da solo en la esfera privada de los intervinientes sin ser presenciado por funcionarios públicos competentes. Otra de las diferencias es que el documento público hace plena fe entre las partes y frente a terceros, mientras que el privado tiene fuerza solo entre las partes y no frente a terceros. Y por último podemos decir también que la impugnación de documentos públicos se hace mediante un procedimiento de tacha,
y puede hacerse por vía principal, mientras que el privado se puede desconocer, no obstante no puede tacharse. Tenemos lo que es la impugnación de la prueba. Los actos jurídicos en general son susceptibles de impugnación, ya que normalmente están sometidos a condiciones legales de existencia y validez, que de no llegarse a cumplir afectan el acto y devienen en causa de impugnación. Puede verse que el derecho de impugnación trasciende el cambio del derecho procesal para implicarse en el cambio del derecho sustantivo, pues allí también existen mecanismos de impugnación. Tenemos lo que es la falsedad. Como concepto podemos decir que en el sentido jurídico, falsedad de documento podría sintetizarse en toda alteración que se produce que deforman la verdad de los actos jurídicos contenidos en él. La doctrina distingue dos tipos de falsedad, la falsedad material y la falsedad ideológica. La primera supone una alteración de ese orden del documento preexistente, es decir, se altera su contenido original. Y la segunda ocurre cuando el autor del documento hace constar en él declaraciones o representaciones que no corresponden a la verdad o realidad. Tenemos lo que es la tacha. Sobre ella hablaremos del concepto. Conforme a la ley, el instrumento público hace plena fe hasta que sea declarado falso. También es posible de impugnar de falso instrumento privado. Para anular la eficacia probatoria y comprobar la falsedad que contienen se hace mediante la tacha de falsedad. Esta forma de impugnar la autenticidad o veracidad tanto de documentos públicos como privados, siempre que se trate de falsedad material, se llama tacha. Muchas gracias, esto fue toda la exposición, espero les haya gustado.